Todo para la gloria de Dios. Buenas tardes, mis hermanos, Dios les bendiga. Hoy vamos a reflexionar en torno a una interrogante que siempre me hago, ¿no? Y voy a hablar a mis hermanas acá presentes y bueno, también tenemos hermanos. Y mi tema se titula ¿Realmente somos cristianos? ¿Hijos o creación? Y vamos a estudiar ciertas características de la palabra que nos dicen si realmente lo somos o no lo somos, o que quizás también nos muestra a encaminarnos a hacerlo de la manera correcta. A veces creemos que pertenecemos a Dios porque somos personas mejores quizás que otras personas, ¿verdad? Que las vemos que son malvadas y eso, entonces nosotros pensamos, no, yo sí soy del Señor, yo soy cristiana porque yo no soy así. También a veces pensamos que porque en mi familia, ¿no? Hay gente que nació en un hogar cristiano y piensa que por eso es del Señor, ¿verdad? Es cristiano. Hay personas que también piensan que son cristianas porque van a la iglesia. ¿Verdad? Entonces, wow, qué importante es detenernos a meditar esto, ¿no? También hay una primera opción para siempre ir y vernos y reflejarnos si realmente somos hijos de Dios, y es este debe ser nuestro espejo espiritual, la palabra de Dios. Solo aquí puedo ver si soy hija de Dios o no, si soy cristiana o no. Recordemos que no todos somos hijos, hay otros que somos creación, eso ya lo hemos hablado, ¿verdad? Pero el espejo en el que tenemos que vernos es la palabra de Dios. Pero yo les pido esta tarde que cada uno de nosotros, porque me incluyo, preparando el tema me confrontó bastante, seamos honestos. ¿Cómo es eso que seamos honestos? Bueno, que vamos a comparar nuestra vida con la palabra de Dios en este espejo. Pero nos vamos a meter en lo que es la palabra de Dios, sobre todo en el apóstol Juan, en esa primera carta que él escribe, porque él nos muestra mucho en esta primera carta si realmente somos cristianos o no. Ahí observamos mucho las características que debemos tener como cristianos. Y como siempre digo, podemos engañar a todo el mundo, pero a Dios no, ¿verdad? Entonces vamos a ser muy honestos cada uno de nosotros, ¿verdad? ¿Cómo es eso? Bueno, cada uno de nosotros va a ir a ese espejo de la palabra individualmente. No es con el hermano, no es conmigo, es usted. Con la palabra de Dios vamos a ir viendo qué nos habla, qué nos dice y revisándonos, ¿verdad? Porque realmente no podemos ir a este espejo con un maquillaje. Y quizás muchas veces me pongo un maquillaje y los demás me ven así, ¿verdad? Más bonita. Pero el Señor sí sabe cómo realmente soy. Por eso la palabra de Dios debe ser mi espejo. Y la mejor manera que tengo para aprender, crecer y realmente ver si soy una hija de Dios es siendo honesta, sin maquillaje, ir con el espejo de la palabra de Dios. Primera de Juan, capítulo 1, versículos del 5 al 7. Nos dice de la siguiente manera: este es el mensaje que oímos de Jesús y que ahora les declaramos a ustedes. Dios es luz y en Él no hay nada de oscuridad. Por lo tanto, mentimos si afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en la oscuridad espiritual. No estamos practicando la verdad.
Si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Verdad? Aquí nos está hablando clarito. Entonces, si realmente, ¿verdad? Como dice aquí, nosotros somos hijos de la luz, nos tiene que incomodar, molestar y ser contrario a nosotros todo lo que es oscuridad. No me puedo sentir bien ante la brujería. No me puedo sentir bien ante los que es el movimiento LGTB, todo esto que estamos viviendo. No me puedo sentir bien si robo algo. No puedo, porque la luz habita en mí. También debemos recordar que Dios es santo, es justo, no tiene pecado. Pero a veces yo me hago un Dios a mi manera. Es más, me hago varios dioses, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, como se lo digo, estamos hablando a gente del pueblo de Dios. No estamos hablando a gente que no conoce de Dios. Entonces, yo en mi corazón me hago un Dios a mi manera, que yo siento que estoy muy bien porque ese Dios está según mi corazón. Soy buena porque, no sé, le di comida a alguien. Entonces, yo estoy bien nada más por eso. Yo soy cristiana, soy hija de Dios, ¿verdad? O porque no voy a una fiesta. Soy cristiana. Es un Dios ahí que yo me voy haciendo en mi corazón. O soy cristiana porque mi familia son cristianos, como yo se lo dije, nacemos en una familia cristiana y voy a la iglesia con ellos. Entonces yo soy cristiana. Y yo me hago la idea que soy cristiana por eso. O porque hay una vida social y en esa vida social yo digo, no, es que yo soy cristiana y yo voy a la iglesia y te invito a tal grupo que hay en la iglesia y por eso en mi vida social entonces yo digo, no, es que yo soy cristiana, ¿verdad? Y también en la iglesia los hermanos me ven, me observan y entonces, wow, trato de, ustedes saben, hermano, pero cuando salgo de la iglesia, ay Dios, ¿verdad? Entonces, me pregunto, ¿el Dios de nosotros es el Dios de la Biblia? Cuando estoy en la iglesia, cuando estoy en el trabajo, cuando estoy en los estudios, cuando estoy en el supermercado, cuando estoy en mi casa con los más íntimos, ¿es el Dios de la Biblia mi Dios? Bien importante que esto lo revisemos. Entonces, o también me hago la idea siempre, aunque diga que no, del Dios Aladín. El Dios que yo sé, en el Dios que yo he creído. Y ese Dios ahorita ya mismo me va a dar el dinero para la operación en la clínica de Javier. Porque ese es el Dios en el que yo creo. Yo creí que el Dios en el que yo creo es su voluntad. Y puede ser que yo le clame porque Él me dijo, clama a mí, yo te responderé. Pero respeto también su voluntad y su tiempo, porque es su voluntad y es su tiempo, ¿verdad? También tenemos el Dios empresario. Neiva, mientras más des, más Dios te da. Si tú sirves más, si tú haces más, si tú no sé qué más, Dios más te da. Y resulta que Dios ya me dio. Dios Jesucristo dio su vida por mí, murió, y yo puedo entrar ante el trono celestial, puedo decir que soy salva y disfrutar de una vida eterna, porque Jesús cargó con todos mis pecados. Ya Dios me dio. Ahora, que cada día me regala más cosas, el aliento de vida, que estoy aquí parada, que tengo una familia, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero también tenemos ese Dios empresario. Mientras más de pacta. Si tú le das más, el Señor te da más. Porque es un intercambio, ¿no? Según. Se nos olvidó la única escena en que Jesús sacó el carácter y volteó toda la jaula y todo lo que consiguió en ese templo cuando vio que tenían su casa como un banco, un negocio ahí, ¿verdad? Y a nosotros eso se nos olvida y creemos en eso. ¿Y cómo podemos asegurar que somos cristianos? ¿Cómo creen ustedes que podemos asegurar que somos cristianos? Que hemos nacido de nuevo.
que somos salvos. Vamos al principio. Vamos al espejo de la palabra, pero sin maquillaje. Cada uno de nosotros que sea yendo al espejo con la palabra que nos va a confrontar en esta tarde. Entonces, la palabra en el Nuevo Testamento nos habla que hay verdaderos hijos de Dios, pero también dice que otros son hijos del diablo. Y lo dice clarito en Juan 8, 42, 44. Si Dios fuera su Padre, les contestó Jesús, ustedes me amarían porque yo he venido de Dios y aquí me tienen. No he venido por mi propia cuenta, sino que Él me envió. ¿Por qué no entienden mi modo de hablar? ¿Por qué no pueden aceptar mi palabra? Ustedes son de su padre el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio, este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza, porque es un mentiroso. Es el padre de la mentira. Así es. Y también en 1 Juan 3:10 dice, por lo tanto, podemos identificar quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo. Todo el que no se conduce con rectitud, no ama a los creyentes, no pertenece a Dios. Nos habla clarito. Porque el Señor siempre va hacia lo radical. Y cuando estaba estudiando la primera carta de Juan, habla que Él siempre pone los dos extremos cuando habla, ¿verdad? Él habla y explica lo que es la luz y lo que es las tinieblas, porque Dios es así, o eres frío o eres caliente, no hay términos medios. O explica también un mandamiento nuevo y explica lo que es un mandamiento antiguo. Y también va a amar a Dios y también va a lo que es amar al mundo. Nos explica claramente los dos extremos. Nos explica lo que es la verdad y lo que es la mentira. Lo que es ser hijo de Dios y ser hijo del diablo. Lo que es la vida eterna y lo que es la muerte eterna. Lo que es amor y lo que es odio. Y lo que es tener una vida con Cristo y lo que es tener una vida sin Cristo. Entonces, de verdad que en esta carta, que la hemos leído otras veces, en estos días también estuvimos en nuestro devocional, irnos a profundidad nos hace cada día ver si somos del Señor o no, aparte que toda la palabra de Dios, por eso es el espejo en el que debemos vernos sin maquillaje si realmente somos. Hay muchas características, quizás una tiene que ver con la otra o se asemejan. La primera, ama y conoce a Dios. Ama y conoce a Dios. Primera de Juan 4:8. Pero ustedes, mis queridos hijos, pertenecen a Dios. Ya lograron la victoria sobre esas personas, porque el espíritu que viene en ustedes es más poderoso que el espíritu que vive en el mundo. Nuestro pastor nos habló de cómo conocer a Dios. ¿Cómo conocemos a Dios? A través de su palabra. Acabamos de terminar un estudio en el que vimos la historia de la iglesia, donde vimos de dónde venimos y así más todavía conocemos a Dios. Por supuesto, cada vez que vamos a orar, a hablar, a comunicarnos con Él, cada día más intimamos con Él. Una segunda característica también sería que permanece en su palabra, porque guarda sus mandamientos, ¿verdad? Guardamos sus mandamientos. Y eso estaría en 1 de Juan 3:24. Los que obedecen los mandamientos de Dios permanecen en comunión con Él, y Él permanece en comunión con ellos. Y sabemos que el que vive en nosotros, que Él vive en nosotros, porque el Espíritu que nos dio vive en nosotros, ¿verdad? Entonces, qué importante es esto de guardar sus mandamientos. Dice una palabra también que el que no lo obedece es un mentiroso si dice que es hijo de Dios, porque realmente no lo ama, ¿verdad? No
lo obedece. 3. Desea y anhela ser como Jesús. Desea y anhela ser como Jesús. Primera de Juan 2:6. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál debe ser nuestro mayor deseo y anhelo? Andar como él anduvo, ser como él es. Por eso me fascina la palabra cuando dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y puro, que te ame, que te honre, que te glorifique, que cada día Él vaya transformándonos. Entonces, por eso no debemos conformarnos nada más, sino que siempre tratar de ser más como Él. Porque si su Espíritu Santo habita en nosotros, ¿verdad? Entonces podemos ser como Él. La cuarta sería: hace su voluntad. Hoy hablábamos en la mañana de eso. No es la mía, no es la tuya, no. Es la voluntad de Dios. Eso está en Mateo 7:21. No todo el que me llama Señor, Señor entrará en el reino del cielo. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Tal cual, clarito, ¿verdad? El que hace la voluntad de mi Padre. A veces queremos complacer más al amigo, al jefe, al esposo, y resulta que tenemos que hacer la voluntad de Dios. La quinta sería: ama a su hermano. Ama a su hermano. Cuando hablo de su hermano, es todo aquel que también es hijo de Dios, que es nuestro hermano. Eso está en Primera de Juan 4:21. Y Él nos ha dado el siguiente mandato: los que aman a Dios deben amar también a sus hermanos creyentes. Exacto. O sea, que no puedo decir que amo a Dios y no amo a mis hermanos. Si Él nos manda amar a nuestro prójimo, que nuestro prójimo es el que tengo más cercano, el que tengo a la mano, quizás el que me cae más bien o el que me trata mal, ¿verdad? Pero es mi prójimo. Más todavía al hermano. No entiendo cómo hay iglesias donde no se tratan los hermanos, no se hablan o hablan unos de otros. No lo entiendo, porque aquí dice clarito: el que ama a su hermano. O sea que si yo no amo a mi hermano, no puedo considerarme hija de Dios. La otra sería: que no aman al mundo. Los que somos hijos de Dios no amamos al mundo. Estamos aquí vivimos, no me puedo ir para la luna, ser extraterrestre, ¿verdad? Ni puedo ponerme un traje, no sé, que me ahogue porque no estoy en la atmósfera donde hay oxígeno, pero no puedo amarlo. Una cosa es estar aquí y otra es amarlo. Una cosa es ser luz aquí, que es oscuridad, y otra es volverme a la oscuridad. Entonces, ¿qué nos ofrece este mundo? Placeres que son temporales, codicia, orgullo, soberbia, porque a veces así somos, entre el pueblo de Dios también. Y resulta que no soy yo, es Cristo que vive en mí. Y simplemente soy una sierva inútil. Eso es todo. Soy una sierva inútil. Y no nos vayamos a cuando nos explicaron que somos un trapo de inmundicia. Entonces no puedo gloriarme ni amar las cosas de este mundo, porque estoy aquí, mas no soy de él. Primera de Juan 2:15-16. No amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tiene el amor del Padre en ustedes, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos, y el de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Exacto. Clarito lo dice, ¿verdad? Entonces, díganme ahorita con las redes sociales, nosotras mismas, a veces nos metemos en Instagram que hay unos zapatos brasileños y nos fascina. ¡Wow! Y nos quedamos ahí viendo y todo eso, ¿verdad? Pero hasta ahí. No podemos dejar que eso
sea todo el tiempo lo que querramos, ¿verdad? Las cosas de este mundo las deseamos, porque a la final, cuando nos morimos, no nos llevamos nada de eso. Y lo que nos pone se lo comen los gusanos, en el caso de los que entierran. Entonces, puedo disfrutarme quizás, y me gusta disfrutarme una buena comida con mi familia, pero no quiere decir que el día que no la tenga, me va a dar algo X. No podemos aferrarnos a las cosas de este mundo, que es pasajero. Como ustedes ven que hay gente que si pierde un dinero, bueno, se quieren hasta suicidar y ha pasado. El otro sería, conoce y anda en la verdad. Efesios 4:15. Sino para que profesemos la verdad en amor y crezcamos en todo en Cristo, que es la cabeza. Para que andemos en la verdad. Y así muchas si leemos, Él es la verdad y la vida. Entonces, no podemos andar en engaño. Por eso es bien importante que en esta tarde y reflexionemos esta semana, nos veamos sin maquillaje en el espejo de la palabra de Dios. Y muchas veces se nos puede escapar por quedar bien decir una mentira. Y ya sabemos que lo dice clarito, que Él es la verdad, Él detesta la mentira, y si nosotros mentimos no somos hijos de Dios. Aquí lo dice clarito. Otra característica sería que viven como hijos de Dios y hacen lo que es justo. El que es hijo de Dios vive como su hijo y hace lo que es justo. Gálatas 3:11. Y es evidente que por la ley ninguno se justifica para con Dios, porque Él es justo, porque Él justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Es bien importante recordar esto. Es nuestra fe la que nos sostiene, pero debemos ser justos en un mundo que es muy injusto. A veces no nos damos cuenta, incluso cuando vemos que hay personas que tienen muchas cosas materiales, que le va muy bien, que no sé qué más, y yo que soy del Señor, yo he oído hermanos en la fe, a mí no, yo no esto, yo no lo otro, y resulta que la palabra de Dios dice que Él es justo, que Él sabe lo que hace, y yo le doy la gloria a Dios porque yo sé de quién es mi dependencia, que es de Dios. Le gusta congregarse, tiene comunión con sus hermanos. Salmo 122. Me alegré cuando me dijeron, vayamos a la casa del Señor. Va, fíjense ustedes, es hijo de Dios el que le gusta congregarse. El Señor no manda que seamos llaneros solitarios. A que yo leo la palabra y estoy un día aquí, otro día allá, somos un cuerpo. Somos hermanos. También habla que tenemos que amar a nuestros hermanos. Entonces, tengo que congregarme. El que no se congrega no es hijo de Dios. La otra sería que el Espíritu Santo habita en él. Gálatas 5:22. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Esta lectura hay que leerla despacio, porque puede ser que quizás tengamos algunos, pero en otros fallemos. Y así sucesivamente, ¿verdad? Qué importante recordar esto, porque si el Espíritu habita en nosotros, debemos tener características así. Hay gente que dice, yo no tengo paciencia. Hay gente que dice, yo no puedo dominarme. Hay gente que dice, ay, yo no tengo paz. Y ya estamos oyendo lo que dice aquí. Por eso la palabra de Dios dice que la paz que Dios nos da es esa que sobrepasa todo entendimiento en medio de las circunstancias. Que si el Espíritu Santo habita en nosotros, yo tengo que reflejar amor, alegría, paz, paciencia, generosidad, gentileza, etcétera, etcétera, ¿verdad? La otra característica sería que se observa un cambio de vida. Cuando somos hijos de Dios somos transformados por completo. El Señor, por eso se dice que hemos nacido de nuevo. Por eso el Señor le dijo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo, y a él no le entraba en la cabeza cómo se iba a meter en el vientre otra vez de su mamá. Y él le estaba diciendo era que es nacer de nuevo cuando usted, ¿verdad? Está el Espíritu Santo habitando en usted, el Señor en usted.
Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, ya es una nueva creación. Atrás ha quedado lo viejo, ahora ya todo es nuevo. Atrás ha quedado lo viejo, ahora todo es nuevo. Es una transformación, es sentirnos nuevos, es sentirnos diferentes. No podemos ser los mismos, porque antes estábamos en la oscuridad y ahora somos luz. Porque antes, aunque suene muy duro, pero hay que decirlo, éramos hijos del diablo y ahora somos hijos de Dios. No puedo ser la misma. La última que le saqué por acá dice que es capaz de dar su vida por él. Romanos 6:11. Así también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado, vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. No solamente morir al nosotros mismos, lo que estamos hablando, al yo, ¿verdad? Es también ser capaz de morir al pecado, es ser capaz de dejar nuestro egoísmo cuando quiero algo, ser capaz de dejar de decir, es que yo soy, es que aquello, que no es fácil. También hay el ejemplo cuando ya lo que estamos viviendo, que se ve en Corea del Norte, que hay sitios donde usted no puede sacar una Biblia, donde hay sitios que usted no puede nombrar el nombre de nuestro Señor Jesucristo y todo eso, porque ustedes lo van a asesinar. Pregúntese en el espejo de la palabra de Dios. Si yo no soy capaz ni siquiera por quedar bien con un amigo, prefiero quedar bien con el amigo aunque haga algo que ofende a Dios, o con mi mamá, o con con mi jefe, seré capaz de dejar que me quiten la vida por no negar a Dios, o más aún a un ser querido mío. Entonces, ¿cómo saber si realmente somos de Cristo? Segunda de Corintios 13:5 dice: examínense para saber si su fe es genuina. Pruébense a sí mismos. Sin duda, saben que Jesucristo está entre ustedes. De no ser así, ustedes han reprobado el examen de la fe genuina. Fuerte. Hoy una pregunta y yo se la voy a hacer a ustedes, que decía: si usted se muriera hoy, ¿por qué creen que irían al cielo? Muchos responderíamos: porque yo creo en Dios. Pero ¿saben algo? El diablo también cree en Dios. Entonces, eso no nos va a llevar al cielo. Es duro, porque a mí me confrontó, pero es así. Y se los digo porque no tenemos asegurada la vida. Hoy estamos, pero mañana no. Y estamos hablando de una eternidad. Romanos 8:35 al 38. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro o la violencia? Así está escrito: por tu causa siempre nos llevan a la muerte, nos tratan como ovejas para el matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación, podrá apartarnos del amor de Dios que nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Hermoso esta lectura. Esto debería ser nuestra convicción, que nada nos puede apartar de su amor. Si tengo, lo amo. Si no tengo, lo amo. Si estoy bien, lo amo. Si tengo salud, lo amo. Y si no tengo, también. ¿Por qué iríamos al cielo? Porque Cristo murió por nosotros, por su amor y gracia. Aquí les voy a hablar de una familia, de un hombre, de una cabeza de hogar, que vivía en la India y decidió entregar su vida a Cristo. Muy fuerte la India por su parte religiosa, sus dioses, sus creencias, ¿no? Pero él decidió creer en Cristo, él y toda su familia.
Esto alborotó la aldea donde él vivía a tal punto que se hizo una turba, lo llevaron arrastrado con toda la familia a una plaza y el jefe de la aldea lo enfrentó y le dijo que él tenía que retractarse de eso, de su fe, de haber creído en Cristo, y que si no, él y su familia iban a morir. Él se quedó así como pensando y no sabía qué hacer. Y él dijo, recordó un himno que había escrito y simplemente empezó a cantar esa canción que él compuso que decía: he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Lamentablemente asesinaron a sus hijos porque él hizo eso. Y volvieron otra vez a darle la oportunidad. ¿Qué haría ahora con su esposa? Y él siguió: yo sigo a Cristo. Aunque me dejen, yo sigo a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Mataron a la esposa. Le dieron a él la última oportunidad para ti. Que se retractara, que renunciara, y él dijo que no, que él iba a seguir a Cristo, no volvía atrás, y que la cruz delante y el mundo atrás. Y ocurrió que lo mataron. Luego, en ese momento, el líder de ahí del pueblo empezó a ser transformado por Dios y llegó a convertirse. Y luego, al tiempo, en esa misma plaza, él llamó a todo el pueblo y le comunicó que él había decidido seguir a Cristo. Todo el pueblo, wow, se alegró y todo eso. Y eso fue tanto que llegaron hasta aldeas y pueblos cercanos, se convirtieron. Y todo fue por este hombre y su familia, que fue capaz de decir: yo sigo a Cristo. Mi pregunta es: ¿ustedes son capaces de seguir a Cristo? Siendo cristianos verdaderos. Soy cristiana para seguir a Cristo.
me dé